tema que hoy vamos a compartir es la verdadera lepra. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Si se pone de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Versículo 11, Nueva Traducción Viviente, nos dice así: Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Cierre sus ojos ahí de pie. Señor, te pedimos en esta hora en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre, que nos hables más profundo. Dígale al Señor: Señor, háblame más profundo a mi corazón, a mi entendimiento, a mi espíritu. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, diga: Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú nos enseñas todas las cosas. Enséñanos hoy, una vez más, enséñanos hoy. Quiero aprender. Soy un alumno, soy un discípulo de Jesús. Quiero aprender. Espíritu Santo, enséñame. Enséñame, Espíritu Santo, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Tome asiento. Estaba yo orando el día martes. Aquí lo tengo anotado. El día martes 1 de octubre. Y mientras que estaba orando, me vino así en mi corazón decirle: Señor, toca a tu pueblo. Señor, obra en la vida de tus hijos. Toca los corazones, Señor. Toca los corazones, quebranta los corazones. Y le decía: Señor, yo quiero que sientan tu presencia como siento yo tu presencia. Tu presencia es para mí el tesoro más grande, como alguna vez lo fue para Israel el arca del pacto. Era el tesoro más importante para el pueblo. Así es la presencia de Dios para aquel que la conoce, para aquel que la experimenta, para aquel que vive con ella día con día. Y puedo decir con toda certeza que en estos tiempos y por delante el Espíritu Santo se está derramando de manera poderosísima. Pero aquellos que realmente abren su corazón y se rinden a Él, lo reciben y lo experimentan también. Y anhelo que toda la iglesia, desde el más pequeñito hasta el más grande, sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entonces yo oraba eso, y en eso el Señor me hace ver, y me abre la visión, y me hace ver por qué muchos no son tocados o no reciben de parte de Dios, o reciben muy poco de parte de Dios. Y entonces veía a una persona llena de capas, envuelta en capas. Y el Señor me decía: esas capas son dureza de corazón. Dureza de corazón, son orgullo, son rebeldía, y etcétera, etcétera, muchas cosas más. Y cuando todo eso está cubriendo a las personas, no pueden ser tocados por mi presencia, porque esas cosas hacen que resista a la presencia de Dios. Pero cuando las personas comienzan a rendirse, comienzan a entregarse, esas capas van cayendo, me decía. Y yo veía capas que se caían. Era como estuches que se caía para un lado, para otro lado, y otro caía para un lado, caía para otro lado, mientras que la persona se iba entregando al Señor, iba obedeciendo, iba buscando su rostro, y esas capas comenzaban a caer. Y mientras que yo estoy viendo eso y el Señor me está hablando, el Espíritu de Dios me está haciendo entender, me dice esta palabra así claramente: la lepra de Naamán, me dice así. Y entonces rápidamente yo dije: uy, la lepra de Naamán. Y hace mucho tiempo que yo he leído la historia de Naamán, pero ya como que me había olvidado. Entonces comienzo a indagar en la vida de Naamán. Y claramente viendo la vida de Naamán, que ahora usted también lo va a ver, podemos ver claramente cómo es que Dios
va a obrar realmente en la vida de un hombre cuando hay condiciones que se cumplen. Y quiero que vayamos a ello, al capítulo, estamos en el capítulo 5 de de Reyes, de Segunda de Reyes, y vamos ahí al versículo 1. ¿Estamos? Iglesia, todo Nueva Traducción Viviente, todo, ¿ya? Entonces, usted me sigue, por favor, en la escritura. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán. ¿Sí? ¿Estamos, iglesia? El comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Entonces, lo primero que veamos aquí en cuanto a Naamán es que Naamán no era una persona común. Diga, no era un hombre común. Naamán era un general de un ejército. Y era un general importante, no era del pueblo de Israel, por si acaso no era del pueblo hebreo. Naamán no era del ejército de Dios. Naamán era de una nación pagana, de una nación enemiga de Israel. Y la escritura nos refiere que Naamán, siendo un general, había ganado grandes victorias dadas por Dios, por Jehová Dios del universo, siendo él de otra nación. Y a pesar de que él tenía gran éxito en todo esto, era un hombre de poder, era un hombre exitoso, era un hombre de posición y era un hombre que tenía riquezas, muchas riquezas, pero tenía algo él oculto o algo que estaba padeciendo él. Y la Biblia nos refiere que él tenía lepra. Y nosotros, a los que leen la escritura, usted va a ver muchos casos en la Biblia, ¿verdad?, de gente que padeció lepra. En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad que sucedía mucho. Y cuando un hombre tenía lepra, era llevado a estar aislado, a estar apartado, separado, solo hablando en el pueblo de Israel, claro. En el pueblo de Israel, en el contexto de la nación de Israel, a los leprosos los tenían apartados. Porque la lepra, ¿cuántos saben?, ha sido una enfermedad muy contagiosa. Y la ley también, la ley de Dios había establecido que ningún leproso podía estar dentro de su pueblo, tenía que estar separado. Entonces, toda persona que veía a un leproso inmediatamente lo rechazaba. Es más, agarraban piedras y le tiraban para que el leproso se fuera, porque no podía estar dentro del campamento o dentro del pueblo de Dios o de cualquier habitante. Sin embargo, este general, que no era hebreo, era el sirio, él estaba con lepra. Nada de lo que él tenía, las grandes riquezas o la fuerza que tenía como guerrero, era un hombre valeroso, nada de eso, ni la posición, porque siendo él un general, obviamente tenía contacto con todo tipo de gente importante, y entonces, pero sin embargo no había en él cómo poder ser curado. Amén. ¿Cuánto él hubiera podido con unos kilos de oro dar a cualquiera, pero me sanas? Para él eso no era nada difícil de hacer. Sin embargo, no hallaba ni con todo el oro ni con toda la plata poder alcanzar su sanidad. Pero la lepra era una enfermedad externa. Sin embargo, la enfermedad más crítica de Naamán y de muchos en el mundo y de muchos en la iglesia de Dios no es la lepra física, sino es la lepra espiritual. La lepra estaba considerado antes como significado, simbolismo del pecado. Pero particularmente dentro del abanico de la gama de pecados que existe, del orgullo. El Señor últimamente nos ha estado llevando a poder compartir más abundantemente acerca de este pecado, el orgullo,
Porque hay una cosa que el Espíritu Santo está hablando y más fuerte lo está hablando. Y cada vez resuena más fuerte la voz del Espíritu de Dios en todo lugar donde se habla su nombre o en todo lugar donde se invoca el nombre de Dios. Y es una cosa, la visión del Padre. El Espíritu Santo está diciendo, vuelvan a la visión del Padre Celestial. Porque la visión del Padre es una sola en todo el globo de la tierra. No hay 2, ni 5, ni 100 visiones. Solo hay una visión que tiene el Padre. Y es la que tenemos escrita allí en su mano derecha de usted. Que dice, la visión de Dios. Ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Pero sin embargo, la contraparte para poder alcanzar la visión del Padre es una sola cosa, un solo pecado, aunque es la fuente de muchos, pero es la raíz principal. Y eso se llama orgullo. Orgullo que va a llevar como sinónimos soberbia, dígame, arrogancia, dígame, altivez, egocentrismo, presunción, vanidad, pedante, vanagloria. Todo eso solo es orgullo. Y eso es lo que va contra la visión de Dios. Y en este personaje lo vemos bien descrito. Y vamos a seguir. Mire cómo va a llevar Dios a Naamán a su sanidad total. Dios ha planeado, está dispuesto el Padre, a pesar de que este hombre no es un hombre de su pueblo, pero Dios se ha determinado que a Naamán va a ser sanado completamente. Aleluya. Pero mire, va a ver cómo Dios lo va a llevar a este hombre a la sanidad total. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, nos encontramos, vamos a ir al versículo 2 y el 3, ¿sí? En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido, la tierra de Israel. Y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo, lea por favor, tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire cómo Dios permite que una jovencita de su pueblo, del pueblo de Israel, sea llevada cautiva. No es llevada para que sea la administradora o mayordomo de la familia de Naamán. No. Es llevada para que sea una sirvienta o una esclava. Sin embargo, ella es una joven con una identidad bien firme. Conocía al Dios de Israel. Y era una joven temerosa de Dios. ¿Cómo ella, estando en la casa de Naamán, conocía la situación de Naamán? Todos los que estaban cerca de él son los que conocen la realidad en este caso del general, como su esposa, ¿no? La sirvienta y también sus subordinados muy cercanos a él. Ella era verdaderamente una hija de Dios. No solamente israelita, era una hija de Dios. Ella podía, viendo la lepra, viendo la enfermedad del general, ella podría decir, qué bien que este general esté con esa enfermedad, que se muera de lepra mejor, porque estos nos han llevado cautivos a nuestro pueblo, Israel. Recuerde que ella ha sido llevada cautiva a manos de los enemigos. Sin embargo, ella ve al general en esa condición, ¿y qué siente? ¿Qué siente ella? Compasión. Siente compasión, siente misericordia, porque los verdaderos hijos de Dios sienten eso. Los verdaderos hijos de Dios no sienten venganza, no, sienten
misericordia, compasión. Amén. Y ella sintió compasión y ella se preocupó por el general. Dile a tu hermano, hermano, no te duermas, que en lo mejor te estás durmiendo. Dile a tu hermano, no te duermas, porque Dios te quiere hablar. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Vive Jehová, en cuya presencia estamos ahora mismo. Entonces la sirvienta le dice a la esposa de Naamán que le diga al Señor, que le diga al general, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella estaba segura de que el Dios de Israel tenía el poder para sanarlo. ¿Cuántos cristianos están seguros del poder de Dios? Aleluya, del poder de Dios. Hermano, aleluya, Padre Santo, que en esta casa, Señor, haga tu gloria de tal manera que todo aquel que venga se encuentre con tu poder, Señor, y toda lepra sea sanada, principalmente del corazón. Entonces, ¿qué sucede? Naamán lo recibe, lo cree, Naamán lo cree. En eso Naamán fue acertado, en realidad. Creo yo, al no haber opciones, ¿qué más da? Pues ya lo que diga esta joven será cierto, seguramente. Tiene que ser. Voy a hacerlo entonces. Entonces Naamán le dice a su rey que va a ir a buscar al profeta. Y su rey le da el permiso, lo autoriza y todo lo demás para que él lo haga. Es más, el rey manda una carta para el rey de Israel diciéndole que necesita que su general vaya y que sea sanado de la lepra. Hace todo eso el rey de Naamán, pero el rey de Israel estaba perdido. Usted puede leerlo después. En este momento solo voy a leerlo puntual nada más. Amén. Entonces, ¿qué hace Naamán? Vamos al versículo 5. ¿Sí? Naamán emprende el viaje. Dice Naamán, entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo, a ver, lea, de regalo llevaba 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Y obviamente esas ropas eran las más elegantes, ¿no? Naamán cargó su carruaje, él preparó todo un séquito de soldados y su carruaje lo cargó de plata y oro. ¿Alguien sabe cuánto está el gramo de oro? Hermano, 80 soles el gramo, 60 kilos, ¿cuánto será? Hermano Fernando, ayúdame. ¿Ah? ¿Qué? A ver, Fabiano, ¿cuánto es el 60 kilos de oro? Aleluya. Bueno, sigamos con el mensaje ya. Mucho, mucha plata, ¿sí? Creo que con esa plata compramos una iglesia, creo, ¿no? Es mucha plata. Ya. Ahora, siga, por favor. Versículo 9. Entonces, Naamán fue con sus caballos y carros de guerra. Hermanos, lea, por favor. Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? El profeta de Israel en ese momento. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero. ¿Qué le mandó a decir? Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Qué hizo Naamán? Naamán se enojó mucho. ¿A dónde le mandó directo el profeta? No. ¿A dónde fue la flecha del profeta?
hirió su orgullo, hirió su arrogancia, hirió su altanería, hirió su altivez. El profeta no se presentó delante del general. Y por esa razón Naamán se enojó mucho, dice la Biblia, y se fue muy ofendido, muy ofendido. ¿Cuánta gente se ofende? Porque las cosas no salieron como pensaba que tenía que salir. La gente tiene sus protocolos, sus propios protocolos. No, debería ser así, así. No, Dios debería hacer estas cosas. ¿Por qué Dios no hace eso? La gente tiene sus propias ideas. No, Dios debería obrar así. No, el pastor debería hacer esto y lo otro. La gente tiene sus propias ideas. Naamán tenía su propia idea del profeta. Él se había creado una imaginación, una expectativa. Él fue con su séquito de soldados, su carruaje lleno de riquezas, y va a la casa del profeta, y él espera que el profeta ya de antemano esté en la puerta para darle la bienvenida con todos los honores, porque él es un general. Aleluya. Y como el profeta solo mandó a su mensajero, a su sirviente le mandó el profeta: ve y dile a Naamán que haga esto, que se vaya al río y se meta 7 veces y va a ser sano. Y nada más. Eso fue todo. Y toda lo que Naamán había imaginado se le cayó al suelo. Todo. ¿Qué es esto? Es una malcriadez. ¿Cómo puede ser que este profeta, será profeta de Dios? ¿Qué será este? ¿Cuánta gente juzga a los profetas, no? Y Naamán, enfurecido, dice: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dile a tu hermano: yo creí, hermano, que el pastor iba a saludarme. 8 kilos representa a 688,000 soles. 688,000 soles, 8 kilos, pero son 60. 4,800,000 soles. Ya, eso eran los 60 kilos de oro. Falta todavía los 300 y algo de plata. Bueno, ya, pero ya pasó. Ya. Me está quitando la línea del mensaje. Señor de la gloria, Espíritu Santo, ayúdame. Y Naamán decía: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Ve? Mire toda la imaginación que Naamán tenía ya. Todo había creado una idea en su mente. Si el profeta va a salir, me va a hacer reverencia y él va a venir y va a orar al Señor su Dios, me va a tocar y voy a estar sano. Toda una idea, ¿no?, que tenía Naamán. ¿A cuántos el Señor le ha tumbado sus ideas? A mí me ha tumbado muchas ideas para enseñarme algo. Entonces, vuelvo a decir, Dios estaba empecinado no solo en sanar la lepra de Naamán, sino sanar la lepra de su corazón. Aleluya. Hoy alguien va a ser sanado de la lepra del corazón. Hoy, Señor, hoy, Padre, por tu gran amor y misericordia. Sigamos. ¿Qué pasó? Naamán, ¿qué más hizo? Sigue diciendo. Él dice en signo de interrogación: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido.
sigue él cuestionando, sigue él increpando, sigue él con todo ese orgullo. Hermano, cuando tú estás lleno de orgullo, ahí te vas a dar cuenta una señal. Te van a salir un montón de cuestionamientos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué hicieron así? ¿Y por qué hicieron asá? Todo eso refleja el orgullo que está ahí saliendo, que está saliendo el orgullo. ¿A alguien le ha sucedido eso? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y sigue diciendo, ¿qué sigue pasando aquí? Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Mira, los subordinados, los oficiales de él, los siervos de él, tenían un corazón más sensible. Y de verdad que esos servidores, esos oficiales, de verdad que amaban a Naamán, lo amaban. En otra traducción dice que ellos le dijeron: Padre mío, le dijeron a Naamán. Lo consideraban como su padre. ¡Qué buenos siervos! ¡Qué buenos siervos! Cómo Dios usó a esos servidores para persuadir a Naamán. Gloria a Dios por aquellos que cuando estás en el orgullo y la soberbia, hay alguien que te dice algo de parte de Dios y persuade tu corazón. Esa gente son importantes en la vida de todo hijo de Dios. Yo me alegro, yo digo: gracias, Señor, porque me hablaste a través de esa hermana, me hablaste a través de ese hermano, en mi orgullo que yo estaba empecinado, pero tú me hablaste por medio de esa persona. Así Dios habló a Naamán por medio de sus servidores, y ellos le dijeron sabiamente a Naamán, sabiamente le dijeron: si el profeta te diría algo difícil, ¿tú no lo harías? Yo creo que tú lo harías, pero ¿por qué no puedes lavarte en uno de estos, en este río y ser sanado? Y entonces Naamán presta atención. Es persuadido Naamán por el siervo, es persuadido. ¿Y qué hace Naamán? Obedece la voz. Y ahí nos dice, entonces, versículo 14, Naamán, ¿qué hizo? Bajó al río Jordán. Diga, bajó al río Jordán. Es necesario, hermano, que para que recibas algo de Dios, tienes que bajar. Tienes que bajar. Mucha gente subida en su pedestal, subido en su caballo, subido en su monte, subido en su carro, subido en su, qué sé yo, en su mansión, en su chalet. Desde ahí no pueden hallar al Señor. Tiene que bajar. ¿Recuerda usted al apóstol Pablo antes de ser Pablo Saulo? ¿Recuerda usted? Iba montado en su caballo. ¿Hacia dónde se dirigía el apóstol? A buscar a los cristianos en Damasco para apresarlos, para llevarlos a la cárcel, a todos los que seguían a Jesús, montado en su caballo, lleno de ese ardor religioso que él tenía, con una sola idea. Esta gente, los discípulos de Jesús, los del camino, no pueden continuar, tienen que cesar. Y él era un instrumento del diablo para eso. Estaba lleno de esa arrogancia, de esa soberbia, Saulo de Tarso, pero apareció Jesús, el Hijo de Dios, y lo tumbó de su caballo. Porque la soberbia tiene que ser derribada. Hermano, la arrogancia, la soberbia, no hay forma muchas veces de quitarla, sino solo derribándola. Y el Señor derribó a Saulo, lo tumbó de su caballo. Apareció la luz y él quedó ciego. Él quedó ciego. Y la voz sonó: Saulo, Saulo. ¿Qué dijo él? No, ¿qué dijo Saulo?
¿quién eres, Señor? Muy bien, hermano. ¿Qué dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? Él estaba tumbado en el suelo, ciego. Lo tumbó el Señor. Diga, lo tumbó el Señor. ¿Alguien quiere ser tumbado por el Señor? No, 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 hermano, que no te tumbe el Señor. Tú túmbate solo. Túmbate tú. Y era necesario que Saulo pasara por esa experiencia. ¿Para qué? Para que sea verdaderamente transformado. Hay gente que necesita circunstancias extremas para ser transformado. Porque con palabras bonitas, palabras muchas veces sabias, palabras persuasivas, no hacen caso. Y vez tras vez, y Dios les habla, y Dios les habla, y Dios les habla, por uno, por otro, pero no. La arrogancia o el orgullo es más fuerte. Entonces Dios viene a derribarlo. Y así fue Saulo transformado en el apóstol, el gran apóstol Pablo, siervo de Dios. Aleluya. Así que tendremos que mirar de esa manera, ¿no? Cuando vemos a personas que está tan elevado su orgullo, quiere decir un día Dios los va a convertir en esos Saulos, en esos Pablitos. Un día van a ser tumbados de su caballo por la mano poderosa de Dios. Gracias, Señor. Entonces, sigue la historia contándonos aquí acerca de Naamán. Y Naamán bajó del río Jordán y se sumergió 7 veces. ¿Por qué no le mandó a sumergirse una vez y fuera sanado? ¿Por qué no 2 y fuera sanado? ¿Por qué 7 veces para ser sanado? ¿Se acuerda, hermano, que le dije? Había visto en una visión capas de capas. Orgullo, soberbia, altivez, rebeldía, desobediencia comienzan a caer. Tienen que caer. Naamán tuvo que ser sumergido 7 veces. ¿Por qué? Porque Dios tenía que sacar de él. ¿Qué tenía que sacar? Toda su arrogancia, toda su altivez. Y qué bueno que Naamán lo hizo. Se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y su piel quedó tan sana como la de un niño. Qué misericordioso Padre. Pero ahí no quedó todo, porque hasta ahí fue curado lo físico, ¿no? Hasta ahí fue curado físicamente, aunque traspasó su corazón. Luego después sigue Naamán, todo su grupo, regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él. Naamán le dijo al profeta, ¿qué le dice? Ahora mire, un ratito. Dice, se pararon ante él y Naamán le dijo. No. ¿Ante quién estaban? Ante el hombre de Dios, ante el profeta Eliseo. Es decir, ahora Eliseo estaba presente. ¿Se acuerda la primera vez él vino? Eliseo no salió a verlo. Ahora regresó Naamán. Ahora Eliseo estaba presente. Y él se paró delante de él, el hombre de Dios. Y ahí, lea por favor. ¿Qué dice? Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Aleluya. Solo Dios, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey. Solo Él es el Rey. No hay otro Dios. Solo Él es el Señor de los señores. Y Naamán, que tenía otros dioses, reconoce al único Dios
verdadero. Y no solamente dice eso. Vamos a continuar ahí. Él viene a ofrecerle regalos. ¿Qué había llevado? Plata, 4 millones y no sé cuánto, ¿no? De ya. Y los 10 vestidos. Y viene, tengo regalos para darte, profeta, tengo regalos. Y el profeta no le recibe. No le recibe. No le recibe. ¿Sabe por qué? Porque el profeta quería estar 100% certero que Naamán tenía que estar bien seguro que solo fue Dios que lo había sanado. Porque Naamán iba a irse a su país, pero iba a seguir invocando el nombre de Dios. Y que ninguna riqueza de él, ningún dinero, ningún oro, ninguna plata le puede comprar a Dios un milagro. Porque los milagros no se venden. Los milagros no se venden. Aleluya, los milagros no se venden. Solo la gracia de Dios. Los milagros son por la gracia de Dios. Lo que recibo de gracia se da. Aleluya. Y entonces sigue diciendo, versículo 17. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, lea. Nunca más, dice, ofreceré sacrificio a ningún otro Dios. Eso es lo que tiene que pasar en la iglesia del Señor. Que la gente, cuando venga la presencia de Dios, derribe en su corazón todos los altares que un día tuvieron. Y ahora digan, solo a Jehová nuestro Dios adoraremos. Solo a Jesucristo invocaremos. Y Él será el único Dios en mi vida y en mi casa. Y entonces el general declaró al profeta y se llevó la tierrita de Israel. Se la llevó a la tierrita, allá su nación, Asiria. ¿Para qué? Para que pueda invocar al Dios de Israel. ¿Qué hizo Dios en la vida de Naamán? Mira, hermano, la arrogancia y la soberbia, sin embargo, Dios preparó todo un camino para Naamán. Utilizó a una sierva sencilla y humilde, pero rica por la presencia del Dios de Israel. ¿A quién más utilizó? Al mensajero de Naamán. No fue Naamán, fue un mensajero que fue y le dijo el mensaje. Otra vez, no gente importante, gente humilde, gente sencilla. Utilizó Dios. Muchas veces tú estás pensando tienes en tu mente personas. Tienes en tu mente, tú analizas e identificas según lo que tú razonas. Dios no obra según tú piensas. Dice el Señor, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mis caminos son más altos que los tuyos. Dios usa lo sencillo, lo simple, para traer gran bendición. Utilizó a una sirvienta, utilizó al mensajero del profeta y luego utilizó a sus propios sirvientes de Naamán. Todos eran sirvientes para persuadir al general, un poco aplacar la arrogancia que tenía, porque Dios tenía preparado para él una sanidad gloriosa. Mire lo que dice el Señor. Salmos, capítulo 138, versículo 6. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Cuántos quieren que el Señor lo atienda?
hay que ser humilde, humilde, humilde. Isaías capítulo 2, versículo 11. Isaías capítulo 2, versículo 11. Amén. En la Nueva Traducción Viviente, el orgullo humano será rebajado. ¿Estamos? Y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día del juicio. Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. Aleluya, hermano. Eso es para temblar, hermano. Isaías profetiza que va a llegar un día en que el Señor va a juzgar y va a castigar, y empieza por el orgulloso. Dile a tu hermano, deshazte del orgullo, hermano. Deshazte del orgullo. Deshazte del orgullo. Lucas 14:1 dice, para finalizar, póngase de pie, iglesia, por favor. Lucas 14:11. Nueva Traducción Viviente. Palabras de nuestro Señor Jesús. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Alguien quiere humillarse a sí mismo? Aleluya. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor.